Bien, el día de ayer analizábamos que también en la tabla periódica, a través de su organización, nos podemos dar cuenta que poseen ciertas características los elementos que a través de los grupos en los que están acomodados, pues reflejan una característica en especial. Los elementos, pues, también poseen una serie de propiedades que cambian regularmente en la tabla periódica y a esto se le conoce como propiedades periódicas. Estas propiedades dependen fundamentalmente de la configuración electrónica de los elementos. Algunas de estas propiedades periódicas, pues, son el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Como pueden observar en la imagen, de acuerdo hacia dónde se orientan, ¿no?, los elementos, pues puede aumentar la energía de ionización, la electronegatividad y la afinidad electrónica, o disminuye el radio atómico, como lo podemos ver aquí al revés. Igual, en cuestión de las filas, no podemos ver si disminuye el potencial de ionización y aumenta el radio atómico. El radio atómico se define como la distancia comprendida entre el centro del núcleo y el nivel externo del átomo. El término radio atómico no es muy preciso, ya que experimentalmente pues no es posible medirlo, ¿no?, por la precisión. Sin embargo, para hacer una comparación entre todos los elementos, pues se hacen promedios con las mediciones de radios covalentes y metálicos entre los elementos para poder tener una idea del tamaño del átomo. En los grupos de la tabla periódica, el tamaño o radio atómico aumenta de hacia arriba hacia abajo conforme aumenta el nivel de valencia. Mientras que en los periodos, pues disminuye de izquierda a derecha debido a la contracción de la nube electrónica al ser atraída por el núcleo, ya que de izquierda a derecha aumenta la fuerza nuclear al aumentar el número de protones. Por otro lado, tenemos a la energía de ionización, que es la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso y formar iones positivos o cationes. Los átomos son eléctricamente neutros porque tienen igual número de protones, que pueden ser cargas positivas, y de electrones, que son cargas negativas. Sin embargo, cuando en una reacción química el átomo pierde o gana electrones, obtiene una carga eléctrica y se dice entonces que se ha convertido en un ión. La energía de ionización de los elementos ubicados en la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha a través de las filas o los periodos y disminuyen de arriba hacia abajo en las columnas o grupos. La carga del ión tendrá signo positivo cuando el átomo pierda electrones y adquirirá carga negativa cuando gane electrones. A los iones positivos se les conoce como cationes y a los iones negativos como aniones. Entonces, al perder el átomo, un electrón se convierte en un ion con carga positiva o catión debido a que el número de protones es mayor que el número de electrones. Bueno, aquí está el ejemplo del sodio. Indica que el número atómico indica que tiene 11 protones, pero también 11 electrones y es neutro. Al perder un electrón, tiene ahora 10 cargas negativas y conserva 11 positivas, por lo que adquiere carga positiva, o sea, es decir, catión, y se representa como sodio positivo, ¿no? Ahí con el signo más. Será muy común que en diferentes cuestiones de la tabla periódica o problemas se encuentren un signo arriba del elemento, entonces cuando se remita un signo, pues tiene que ver con si es un anión o si es un catión. Si para quitar un electrón a un átomo se requiere energía, es decir, la energía de ionización, entonces, ¿qué pasa cuando un átomo gana un electrón? Cuando un átomo gana un electrón, pues desprende cierta cantidad de energía, convirtiéndose en un átomo con carga negativa o anión. La afinidad electrónica se define como la cantidad de energía que se desprende cuando un átomo en fase de gas gana un electrón para convertirse en un ion negativo o anión. En un grupo de la tabla periódica disminuye de arriba hacia abajo
y en un periodo aumenta de izquierda a derecha. La electronegatividad es la cantidad que se asigna a cada elemento y muestra la capacidad del átomo para atraer los electrones en un enlace. Bueno, en la tabla periódica el valor de estos números aumentan de izquierda a derecha. Los halógenos, que son del grupo 17, son los elementos más electronegativos y de ellos el que posee más electronegatividad es el flúor y se le asigna el número 4. Los menos electronegativos son los metales alcalinos y ya después de ellos, pues el francio posee el valor más bajo. En la tabla periódica, la electronegatividad varía de la misma forma que el potencial de ionización y la afinidad electrónica. Las tres aumentan de izquierda a derecha en los periodos y disminuyen de arriba hacia abajo en los grupos. El tamaño atómico tiene comportamiento inverso, aumenta de arriba hacia abajo en los grupos y disminuye de izquierda a derecha en los periodos. La tabla periódica de los elementos. La tabla periódica es la herramienta más poderosa de la que disponen los científicos para organizar la información sobre los elementos. Se puede utilizar para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos o sintetizados, lo que la vuelve invaluable. Sabiendo dónde se ubica un elemento, se puede suponer qué propiedades químicas posee. Cada elemento está representado en ella con un símbolo químico de una o dos letras que abrevian su nombre. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento y debajo su nombre completo, su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales. Son normalmente brillantes y buenos conductores eléctricos y se ubican a la mitad y hacia la izquierda de la tabla. Los no metales están en la parte superior derecha, salvo el hidrógeno, que está al principio de la tabla. Los no metales no son brillantes ni buenos conductores del calor o de la electricidad. La mayoría de los no metales son gases incoloros o de colores. Pueden formar enlaces covalentes con otros elementos no metálicos. Los metales y los no metales están divididos por una línea en forma de escalera. A cada lado de la línea se ubican los metaloides, que poseen propiedades intermedias de metales y no metales. Los átomos están ordenados de forma creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico que representa la cantidad de protones presente en el átomo. Los elementos están organizados en filas y columnas porque de esta manera se observa una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un elemento que reacciona violentamente con el agua y junto a él un gas inerte. Esta es la ley periódica y es la base para la organización en columnas. Cada columna se denomina grupo o familia y sus miembros poseen propiedades químicas similares. Ahora sabemos que las propiedades químicas dependen profundamente de las interacciones de los electrones que están ubicados en los niveles más externos. Las similitudes dentro de los grupos se deben entonces a que poseen configuraciones electrónicas similares, particularmente la misma valencia, entendida como el número de electrones en la última capa. Existen 7 filas denominadas periodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y alcalinotérreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas que poseen las órbitas P más externas completas. En el extremo derecho se hallan los gases nobles, que poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las capas D están siendo completadas.
Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla, donde se encuentran dos filas de 14 columnas: los metales de transición internos, los lantánidos y actínidos. Estos poseen las órbitas F más externas completadas. La Bien, entonces una de las tareas entregables que tenían que ustedes hacer, pues era reconocer cuál es la importancia socioeconómica en México de los metales, los no metales y los metaloides, ¿no? Era el entregable 2, si más no me acuerdo. Sí, bueno, pues prácticamente México, ¿no? De acuerdo a su relieve, a su geografía tan accidentada, pues tiene una gran producción. Una buena parte de su economía se respalda a través de los metales, los no metales y los semimetales. En el México prehispánico ya se conocían y utilizaban varios metales como el oro, la plata, el cobre, el estaño, el mercurio y el plomo. Bueno, los aztecas, cuando llegaron los españoles en la conquista, realmente se admiraron de que pues todo el material la capacidad que tenían los aztecas de poder pulir el oro y los diamantes, no los ocupaban, los aventaban porque no era algo que realmente necesitaran. Los, lo que rifaba aquí a los aztecas pues era el oro, ¿no? Era lo que querían y lo que les era necesario. Y bueno, inició esta extracción, ¿no? Allá desde la conquista, pues España se acabó llevando mucha riqueza de México de los minerales y bueno, hasta la fecha no lo piensa devolver. Bueno, algunas de las joyas y objetos que datan de esa época dan cuenta de la pericia de los orfebres y los artesanos, ¿no? Que eran muy buenos. Sigue siendo parte del oro artesanal en México, al sur, ¿no? Donde se han encontrado grandes hallazgos, yacimientos. Tenemos pues toda la geografía de la Sierra Madre del Sur, que pues todavía falta mucho por explotarla y que realmente pues esperemos que no, porque cuando llegue la industria minera, pues se acabará esta riqueza. La minería, pues, es un conjunto de actividades del sector industrial que incluye operaciones de explotación de minerales. Es una actividad económica primaria porque los minerales se toman directamente de la naturaleza. Entonces, existen múltiples minerales en nuestra naturaleza, pero México se ha consolidado como un importante productor de metales como el hierro, el zinc, cromo, plomo, manganeso y plata. De hecho, aunque existen otros elementos del Producto Nacional que generan muchos recursos económicos, pues la minería y las industrias que procesan minerales se siguen constituyendo como un factor de singular importancia. Entonces, incluso al sur, en Guerrero, pues está Tasco. Es un pueblo mágico que se considera como ciudad platera. Alguien, si ha tenido la oportunidad de ir a Tasco, pues vaya. Los sábados se pone un tianguis increíble, o sea, gigante, donde se vende la plata como no tienen ni idea. Bien, esa es la asistencia. Ahorita regresamos. Bien, un poco hablaremos de la nomenclatura de la química inorgánica. Recuerden que pues existen reglas, existen métodos que ya están establecidos por una organización muy importante que es la UPAC, que define y esclarece los términos para poder nombrar a los compuestos químicos. Existe un lenguaje químico, ¿no? Cada momento de nuestra vida estamos en contacto con sustancias químicas. El simple hecho de estar lavando ustedes sus manos con jabón, de colocarle limón a sus churros, incluso de lavarse los dientes, implica estar en contacto con las sustancias químicas. Pues un dato interesante dice que si dos químicos preparaban el mismo compuesto, pues le daban nombres diferentes, provocando confusión en la divulgación del conocimiento científico, pues en aquella época, ¿no? Entonces así fue que surgieron los nombres triviales para algunos compuestos y que hoy en día pues se continúan usando, ¿no? Por ejemplo, el agua, el amoníaco y la fosfina. Un grave problema, sí, el poder darles nombre, ¿no? A todas las sustancias químicas, fue un reto en aquel entonces, pero
Fue en 1921 cuando un grupo de científicos a nivel internacional se reunieron y formaron la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC por siglas en inglés, y fueron las que establecieron las reglas que rigen la nomenclatura química moderna. ¿Para qué? Pues para poder nombrar de manera sistémica los compuestos químicos y representarlos mediante fórmulas químicas utilizando símbolos de los elementos, de tal forma que tanto el nombre como la fórmula sean lo más general y descriptivas posibles para identificar su estructura y propiedades químicas. Entonces ustedes si se van a estudiar a Canadá, si se van a estudiar a España, si se van a estudiar a China, la UPAC es igual en todos lados. Si los compuestos cambiará por el idioma, pero la expresión de la fórmula será la misma. Para escribir correctamente una fórmula es necesario considerar conceptos importantes como la valencia y el número de oxidación. A la capacidad que tienen los elementos para ganar o perder electrones se les llama valencia, que en algunos elementos coincide con el grupo al que pertenece, y recuerden que los electrones de valencia siempre se van a encontrar en la última capa y son los que van a compartir. Las valencias pueden ser positivas y significa que el átomo cede o pierde uno o más electrones al combinarse si es un metal, pero si es un no metal significa que tiene valencia negativa y gana o comparte electrones. Para esto, pues existen los números de oxidación, las tablas periódicas ya los incluyen, nada más es cuestión de que ustedes los revisen. El número de oxidación es determinado por el compuesto donde se encuentra el elemento químico, que puede tomar un valor positivo o negativo según el otro elemento con que se combine. Para determinar el número de oxidación, se deben de considerar las siguientes reglas. Número 1, el estado de oxidación de cualquier elemento libre o sin combinar es 0. ¿Sí? Ahí tenemos al oro, al cloro, al azufre, etc. Con el 0 arriba. El estado de oxidación del hidrógeno es +1, excepto cuando está formando hidruros, que es un metal más un hidrógeno. En este caso es -1. 3. El estado de oxidación del oxígeno será de -2, excepto cuando forme peróxidos. En estos casos tendrá -1. El número de oxidación de los metales del grupo 1A es de +1, los del grupo 2A es de +2 y los del grupo 3A es de +3. Por ejemplo, pues ahí tenemos el sodio que tiene un +1 que es una carga iónica, ¿no? Y tendrá un número de oxidación +1. Después viene el número de oxidación del grupo 4A, pues es de +4 o -4. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que los elementos del grupo 7A, que está formando compuestos binarios, tendrán un número de oxidación de -1, excepto cuando se combinen con el oxígeno. El número de oxidación de un ion es igual a su carga iónica, y la suma total algebraica de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto es 0. Bien, son conceptos, unidades muy generales. No hay que estresarse por esto, porque realmente a lo que me refiero es que ya están dadas, definitivamente las reglas ya están determinadas por la UPAC. Entonces sería cuestión nada más de ir a revisar lo que queremos formar para poder tener noción de lo que se está queriendo hacer. Una vez has visto una fórmula química como esta, y esta simplemente está representando una sustancia, en este caso el agua, y la fórmula nos está indicando el número de átomos. También nos indica el número o la proporción de estos átomos que están en dicha sustancia. Así es que, como todos sabemos, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno. Pero, ¿qué es el número de oxidación? Bueno, el número de oxidación nos va a indicar la capacidad de combinación que tienen los elementos. O para que me entiendas, nos va a indicar los electrones que se pueden perder o ganar al compartir o al formar un compuesto. Ahora pon mucha atención, porque aquí es donde muchos se llegan a confundir. Cuando el número de oxidación es positivo, el átomo pierde electrones, ya que los comparte con algún átomo que tenga la tendencia de captarlos.
y a eso también se le conoce como una sustancia oxidante, y será negativo cuando el átomo gane electrones o los pueda compartir con otro átomo que tenga tendencia a cederlos, y a eso se le llama una sustancia reductora. Para poder obtener el número de oxidación, se van a tomar en cuenta las siguientes reglas. El hidrógeno siempre va a trabajar con el +1 y el oxígeno con -2. Claro, siempre y cuando estén combinados, ya que existe otra regla que dice que el número de oxidación de un elemento no combinado es 0. Ahora veamos los principales grupos de la tabla periódica, ya que el número de oxidación se va a escribir de la siguiente manera. Y si te llegas a encontrar al OH juntos, conocidos como hidróxidos, su valor será de -1. Y otra regla que siempre tienes que recordar es que los compuestos deben tener un número de oxidación total a 0. Y existen algunas otras reglas, pero esas se aprenden practicando. Así es que no te pierdas el próximo video donde vamos a practicar. Bien, Una vez has y ahora me voy a saltar a los enlaces químicos. Cuando los elementos reaccionan, pues sus átomos deben colisionarse, ¿no? Esta colisión determina la clase del compuesto que se genera. Las fuerzas que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas, pues se llaman enlaces químicos. Realmente, ustedes se han percatado de que el agua y el aceite, pues nunca se combinan, ¿cierto? ¿Alguien me puede afirmar si esto es verdad? El agua y el aceite jamás van a unirse. Lo confirmo. ¿Verdadero? No se unen, Ujú. Es Pues, verdad, profe. ¿y por qué creen que no, por qué creen que eso es verdad? ¿A qué creen que se deba esto? porque son diferentes ¿Diferentes en qué? en todo. ¿Será por las moléculas que tiene cada uno? Sí, sí son por sus moléculas, pero prácticamente, si nosotros tuviéramos un, un microscopio, un pequeño microscopio, podríamos ver que las pocas moléculas que sí se llegan a unir con el aceite son las que se encuentran en esta capita. Sí existe una unión entre el aceite y el agua, pero es mínima porque la mayoría de las colitas de los ácidos grasos no tienen oxígeno. Entonces no se pueden unir con el agua es H2O, entonces no tienen la capacidad ya de poder seguir formando enlaces. Entonces los pocos oxígenos que tiene el aceite los tiene en la cabeza del ácido graso. Entonces ya lo demás pues son cadenas, ¿no? Monoméricas largas de aceites que se van a formar y que son las que van a repeler, ¿no? Entre el agua y el aceite. Pero sí, en primera medida, agotará los oxígenos del aceite. A ver, les voy a mostrar una imagen que había agregado aquí. A ver, permítanme.
Adelante, Rafael. Profe, esta ya es nuestra última clase. Sí, Ah, ok, gracias, profe. de nada. Permítanme, estoy buscando la imagen. Bien, ya la encontré. ¿Sí está viendo la pantalla? ¿Verdad? Ok. Sí, profe. Sí, profe. Esto es lo que les comentaba. En algún momento, vean cuántos oxígenos tiene el aceite, las colitas de los ácidos grasos. Pues son muy extensas y se componen básicamente de carbono e hidrógeno. Y el agua necesita forzosamente, eh, pues como ustedes pueden observar, oxígeno e hidrógeno. Pero aquí agota nada más los oxígenos y entonces nada más podemos ver esta capita, esta pequeña capita, pues será donde están los oxígenos, los pocos oxígenos uniéndose con el hidrógeno. Y todo lo demás, todo esto lo que vemos aquí, pues es obviamente carbono e hidrógeno, estas largas cadenas que se pueden formar. Entonces, el aceite tiene moléculas no polares grandes que no son atraídas hacia las moléculas polares de agua con tanta intensidad como esas atraen unas a otras. Y por eso es que vemos esa larga capa, pero prácticamente lo que vemos es esto, ¿no? Molecularmente. Bien, una molécula es un agregado de por lo menos dos átomos en una colocación definitiva que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas. Y a esto se le llamarán enlaces químicos. El enlace químico puede ser iónico, covalente o metálico, y el covalente se clasifica en polar, no polar y coordinado. Un enlace químico es la fuerza de unión entre átomos que son de la misma, eh, sí, del mismo origen o de diferente especie, no sé si, y forman elementos y pueden formar también compuestos y que pueden ser iónicos o covalentes. El enlace químico es la fuerza que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas y, bueno, se llaman enlaces químicos. Existe una regla que es la famosa regla del octeto en la que ganan, pierden o comparten electrones para lograr una estructura atómica estable
y similar a la de un gas raro o noble, que es la de la que se encuentran en la última familia, ¿no? Todos los gases nobles, excepto el helio, tienen 2 electrones. Y bueno, prácticamente la regla del octeto, pues siempre cumplirán que llenen todos sus electrones, que la capa tenga 8, ¿no? Entonces, si no tiene uno, pues un electrón podrá, un elemento le podrá donar un electrón al otro, ¿no? Y de aquí viene también esta parte de aniones o cationes. Esto se representa a través de una estructura que se le conoce como estructura de Lewis, en la que los electrones de los orbitales externos se indican por medio de puntos o cruces alrededor de un elemento. Así nosotros podremos diferenciar quién le está donando y quién está recibiendo electrones. Y así podemos obtener pues también una pseudotabla periódica, ¿verdad? De acuerdo a los electrones que pueden compartir. Los enlaces iónicos, pues es la unión de un metal con un no metal. Los covalentes es la unión de 2 no metales y el metálico, como su nombre lo dice, pues será la unión entre 2 átomos que son metales. El iónico ocurre cuando hay transferencia completa de electrones de un átomo a otro. El que pierde átomos se transforma en ion positivo o catión y el que acepta los átomos se transforma en un ion negativo o anión. El enlace covalente se forma cuando 2 átomos comparten electrones provenientes de cada uno de ellos. Se divide en 3, los cuales pueden ser polar, no polar o coordinado. El enlace covalente puede ser también simple, doble o triple. Simple, pues que por cada 2 átomos que hay, que se combinan, hay un par de electrones compartidos y se forma un enlace, como lo pueden observar. En el enlace covalente doble, pues es cuando se forman 2 enlaces y es cuando se comparten más de un par de electrones. Triple, cuando los átomos comparten 3 pares de electrones que se unen en un enlace triple. Y el enlace covalente polar, pues los átomos que forman sus moléculas están unidos mediante los enlaces covalentes, pero ganará el que tenga electronegatividad mayor, es decir, un mayor número de electrones en su octeto. Y el no polar son aquellos de la misma especie que comparten y se distribuyen por igual sus cargas eléctricas. El coordinado se lleva a cabo cuando uno solo de los átomos entrelazantes aporta el par electrónico. Una vez formado el enlace de dicho par, se comparte como enlace covalente. En los enlaces metálicos es muy característico porque se forma una famosa, la nube de electrones, ¿no? Que es muy característica porque pues están realmente muy compactos todos sus partículas subatómicas, entonces tienen esta característica de que ya lo hemos visto que son brillantes, maleables, dúctiles y son excelentes conductores de calor y de electricidad. Y bueno, los metales están compuestos por iones positivos estrechamente unidos, ¿sí? En sólidos cristalinos. Entonces, cuando un electrón fluye alejándose, otros se desplazan para ocupar su lugar debido a la atracción electrostática que va a estar constantemente generándose entre los cationes y los electrones. Esta es la naturaleza de los enlaces metálicos, ¿no? De que se mantienen juntos, ¿no? Los enlaces metálicos son más débiles que los enlaces iónicos y covalentes. Y bueno, al mar de electrones de gran movilidad es el responsable que le dé ese brillo característico, ¿no? Es cuando se genera esa nube de electrones, pues es el brillo que estaremos viendo principalmente. Bien, voy a pasarles, chicos, la asistencia. Quería, aquí está.